Bien, pues buenos días a todos, a todas, y vamos a iniciar nuestra sesión de esta mañana con el texto en el que vamos a reflexionar hoy, que es el capítulo 6, los versos 14 al 16. Son 2 versículos nada más en los que nos vamos a detener, pero vamos a ver la riqueza pues de estos 2 versículos que tenemos enfrente. Nos encomendamos pues a Dios, le pedimos que nos conceda su espíritu, su gracia, para que podamos conocer mejor a Jesucristo, y de este conocimiento más pleno de Jesucristo a través del Evangelio podamos amarlo, para que amándolo lo podamos seguir. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues Señor Dios, te damos gracias por esta oportunidad que nos concedes de encontrarnos con la palabra, de encontrarnos con el Señor Jesús, y te pedimos que este encuentro con el Señor de la vida nos permita avanzar y caminar con firmeza, con fortaleza en el seguimiento de Cristo, para que podamos ser sus discípulos y sus testigos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como otras veces, vamos a recordar el texto de la semana pasada, el capítulo 6, versos 7 al 13, sobre todo porque el texto de hoy está muy ligado, como ya pudieron haber leído, está muy ligado al texto de la semana pasada. Entonces, si tienen ahí a la mano su texto, capítulo 6, 7 al 13. Entonces, convocó a los 12 y empezó a enviarlos de 2 en 2. Convocó, dijimos, significa que aunque están ahí, no están cerca. Empezó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les ordenó que no cogieran nada para el camino, excepto solo un bastón, ni pan, ni alforja, ni monedas en la faja. Eso sí, con las sandalias calzadas, pero que no se pusieran 2 túnicas. Además les dijo: donde quiera que se alojen en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de allí. Y si un lugar no los acoge ni les hace caso, márchense de allí y sacudan el polvo de los pies como prueba contra ellos. Ellos se fueron y se pusieron a predicar que se enmendaran. Expulsaban muchos demonios y además daban unturas con aceite a muchos postrados y los curaban. Como su fama se había extendido, llegó a oídos del rey Herodes, que se decía: Juan, el que bautizaba, ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas actúan por su medio. Otros, en cambio, opinaban: es un profeta, como uno de los antiguos. Pero Herodes, al oírlo, decía: aquel Juan al que yo le corté la cabeza, ese ha resucitado. Bien, pues recordamos de dónde venimos, especialmente, no solamente la perícopa anterior, el envío de los 12 de 2 en 2, sino incluso la anterior a esa, cuando Jesús va a su tierra, regresa a su tierra y encuentra el rechazo de sus paisanos, de los hombres y mujeres de su tierra. Va a la sinagoga y Jesús no es acogido en su tierra, ni por sus paisanos, ni por nadie. Y dijimos, ahí estamos frente a una experiencia de fracaso de Jesús. La predicación, la acción de Jesús en Galilea prácticamente termina con fracaso. Y dijimos, es la tercera vez que Jesús entra en una sinagoga
pero va a ser la última. Jesús no va a volver a poner un pie en una sinagoga. Y en esa sinagoga, los hombres, las mujeres que están ahí alrededor, porque ellas no entraban a la sinagoga, no acogen a Jesús, no lo reciben. Y Jesús termina su predicación en Galilea con un rotundo fracaso. Prueba de eso es el episodio anterior del capítulo 6. Pero el asunto es que no solamente fracasa en su predicación con las multitudes, también fracasa con sus discípulos. La respuesta de los discípulos será una respuesta, o es una respuesta que, como decía el texto de la semana pasada, entonces convocó a los 12. Y dijimos, el verbo convocar significa que, pues, que no están ahí los discípulos. Sí, ahí están, pero no están. Físicamente están con Jesús, pero realmente, desde la perspectiva de sus opciones, de su adhesión al proyecto del reino, están lejos. Por eso los convoca, los llama otra vez para que estén con él. No están con él. Por lo que estamos viendo, pues, hay un fracaso, otra vez, fracaso en relación no solamente a su predicación en Galilea con las multitudes, sino también fracaso con sus discípulos. Y nos detuvimos bastante en el tema de la semana pasada. Por eso el envío, y no me acuerdo si les comenté que en Marcos hay 2 envíos. Uno es este del capítulo 6. Hay otro al final del Evangelio de Marcos. Y ese segundo envío, ese es un envío misionero. Este es un envío no misionero, este es un envío, ¿cómo diríamos? Pedagógico, de enseñanza, de confrontación con la realidad, porque la intención, el interés de Jesús es que sus discípulos, al confrontarse con la realidad, sus discípulos cambien, vayan cambiando su mentalidad, vayan cambiando su forma de pensar y de encontrarse frente a la propuesta del rey. Y dijimos, yo no sé si ustedes lo habían percibido así cuando hemos leído este texto, lo escuchamos en la liturgia o nos encontramos ahí en la lectura del Evangelio. Curiosamente, Jesús les da las indicaciones, los envía y les da las indicaciones, o les da las indicaciones y los envía. Y el final del texto es muy interesante. Ellos se fueron y se pusieron a predicar que se enmendaran, expulsaban muchos demonios y además daban unturas con aceite a muchos postrados y los curaban. Y dijimos, curiosamente, estas 3 cosas que hacen, Jesús no se las ordenó hacerlas. O sea, aquí es muy interesante. Lo que Jesús les pidió que hicieran, no lo hicieron. Hicieron, discúlpenme, lo que a ellos les dio su regalada gana. Los discípulos mandaron por un tubo las indicaciones de Jesús y ellos hicieron lo que se les antojó. Bueno, lo que se les antojó, no. Hicieron lo que estaba en su corazón y en su mente, porque actuaron a partir de sus convicciones. Y ahí vemos cómo realmente no estaban cerca de Jesús. No están cerca de Jesús. Porque aunque ellos creyeron que actuaban de acuerdo al querer del maestro, terminan haciendo todo lo contrario de lo que Jesús les pidió. Y es muy interesante porque ¿por qué Jesús los envió? ¿Por qué Jesús hizo ese envío pedagógico, de enseñanza, de confrontación?
precisamente para que no pasara lo que pasó. ¿Qué pasó? Ese es el texto de hoy. Al ir ellos a hacer como ellos creyeron, a cumplir lo que Jesús les pedía, como ellos creyeron, resultó que en lugar de ayudar a la predicación y a la obra de Jesús, pues se le echaron a perder. Y el texto de hoy es la expresión más interesante de cómo la acción de los discípulos, al no hacer lo que Jesús les pidió, sino hacer lo que estaba en su corazón, en lugar de ayudar, estorbó. Porque nos encontramos delante de la respuesta. Marcos hace como un paréntesis muy interesante. Hoy y la sesión próxima, de hecho, yo creo que vamos a juntar dos perícopas en la sesión próxima, en donde el evangelista nos presenta cuáles son las reacciones a lo que los discípulos hicieron. La acción de los 12 trajo consecuencias, sin duda alguna. Y estas consecuencias, ¿cuál acción? Estas tres cosas que hicieron y que Jesús jamás les pidió que hicieran: exhortar a la enmienda, expulsar muchos demonios y curar enfermos. Estas tres cosas que los discípulos hicieron y que con toda claridad encontramos en la perícopa anterior, Jesús no les pidió. Estas tres cosas que los discípulos hicieron tuvo sus consecuencias. ¿En qué sentido? En la forma como la gente se fue haciendo una imagen de Jesús. ¿Se acuerdan que les decía la semana pasada que la forma de referirse al envío es apóstolo? Y apóstolo significa que el que es enviado hace presente al que lo envía. El apóstolo no se hace presente a sí mismo, no se representa a sí mismo. El apóstolo significa que el que es enviado hace presente al que lo envía. ¿Esto qué significa entonces? Que cuando los discípulos exhortaron a la enmienda, expulsaron a los demonios y curaron a los enfermos, con estas tres acciones, ellos hacían, entre comillas, presente al que los envió. ¿Y quién los envió? Jesús. Pero Jesús no los envió para eso. Jesús los envió para que ellos, en su contacto con esa realidad en la que estaban, cambiaran su mentalidad y aprendieran desde esa relación, uno, a confiar, a creer en la humanidad, a entender que los hombres y las mujeres de todos los tiempos somos iguales y que no hay diferencias. Y esto para ayudarle a los discípulos a vencer básicamente sus dos grandes bloques de pensamiento y de actitudes. ¿Cuál? La superioridad de Israel por encima de todos los pueblos. Nosotros somos. Y segundo, la exclusividad de Israel. Solo nosotros somos pueblo de Dios. Y desde esos dos principios que estaban en la cabeza y en el corazón de los discípulos, desde esos dos criterios, jamás iban a poder asumir el mismo proyecto de Jesús. Jesús ya ha ido dando pasos y lo hemos visto como al ir avanzando ha ido rompiendo con esquemas
con mentalidades, con formas de pensar o de vivir. Hoy, la semana pasada, escuchamos una ruptura más. Tercera vez que Jesús va a la sinagoga y última vez que Jesús entra a una sinagoga. No vuelve a entrar, hay rupturas. Pero no solamente Jesús ha roto con eso, rompió con la ley, ha roto con la autoridad, ha roto con la teología, la forma como ellos entienden el misterio del reino. Ha roto, o sea, Jesús ha ido haciendo rupturas con estas mentalidades. Los discípulos, al ser enviados por Jesús a esta confrontación con la realidad, era para que también ellos rompieran. Jesús tenía esperanza de que los discípulos avanzaran. Jesús tenía esperanza de que sus discípulos, como se dice coloquialmente, les cayera el 20, de que entendieran el secreto del reino. Y el secreto del reino consiste en dos cosas: el amor universal de Dios por todos los hombres y la igualdad de todos. Ese es el secreto del reino. Jesús ya lo ha presentado. La perícopa del paralítico y la perícopa del Geraseno. Con esas dos, más la hemorroísa y la hija de Jairo. Con esas perícopas, Jesús nos ha ido mostrando cuál es esta mentalidad del reino de Dios. Y cuando Jesús envía a los discípulos, la perícopa anterior, Él tiene la esperanza de que los discípulos les caiga el 20 y vayan cambiando. ¿Qué pasa? Rotundo fracaso. Otra vez. No solo fracasó en la sinagoga con los de su pueblo, no solo fracasó con las multitudes y se tuvo que ir a las aldeas de la periferia, también fracasó con sus discípulos. ¿Y cómo fracasó con sus discípulos? Porque estos, en lugar de hacer todo lo que Jesús les pedía, hicieron lo que se les antojó. Y ese fracaso con sus discípulos, repito, tiene sus consecuencias. ¿Por qué? Porque dice el evangelista en el verso 14, como su fama se había extendido. ¿La fama de quién? Fíjense qué curioso, porque si vamos al final del verso anterior, de la perícopa anterior, y siguiendo en el español, ellos se fueron y se pusieron a predicar que se enmendaran. Está hablando de ellos. Expulsaban muchos demonios y además daban unturas con aceite a muchos postrados y los curaban. Punto. ¿De quién está hablando? De ellos. ¿Cuáles ellos? Los discípulos. Y luego sigue, punto y aparte. Como su fama se había extendido, ¿su fama de quién? ¿De Jesús o de ellos? En el español, para cambiar el sujeto y que fuera Jesús, entonces tendría que decir, como la fama de Jesús se había extendido, sí, ¿verdad? Así es en el español, pero como es punto y aparte y el sujeto que termina la frase anterior son ellos, entonces podríamos decir, como la fama de ellos se había extendido, y esto es muy interesante, porque ¿cuál fue la fama que se extendió? ¿La de Jesús? No, porque cuando los discípulos, los apóstoles enviados, hicieron todo lo que no les mandó Jesús, entonces realmente no era la fama de Jesús la que se extendía, sino las ideas que los discípulos tenían sobre Jesús.
Y al extenderse las ideas, los conceptos que los discípulos tenían sobre Jesús, encontramos, por lo que hoy vemos en el texto del 6, 14, 16, que lo que se extendió fueron las ideas equivocadas que los discípulos tenían sobre Jesús. Y esas ideas equivocadas que los discípulos tenían sobre Jesús fueron las que se fueron compartiendo con los hombres y las mujeres con las que los discípulos entraron en contacto. Esa fama fue la que llegó a oídos del rey Herodes. Herodes, en este caso, representa la máxima autoridad política religiosa en Israel. Y representa también, de hecho, Marcos le llama el rey Herodes. Por ahí ya seguramente lo pudieron leer. Resulta que Herodes realmente nunca fue rey. Este Herodes es el hijo de otro Herodes, el Grande. Herodes el Grande es aquel que se le llamó el Grande porque especialmente se dedicó a grandes construcciones. Entre las cosas que hizo fue la ampliación de la base, la ampliación de la base del Templo de Jerusalén. Templo de Jerusalén que, construido por Salomón, allá por el año 600 más o menos, antes de Cristo, fue destruido en el momento de las invasiones al reino de Israel, fue destruido y después reconstruido. Y en la segunda, en el periodo del rey Herodes, para congraciarse con el pueblo de Israel, con los judíos, entonces lo que hizo fue tratar de remodelar o ampliar el templo, que realmente al templo no le hizo nada. Lo que hizo fue hacer más grande la explanada del templo. Y entonces hizo una obra de ingeniería maravillosa, porque el templo de Jerusalén, si me permiten, está sobre una montaña, el monte Sión. Esa montaña, esa montaña, el templo estaba arriba. Lo que Herodes hizo fue, sin tocar el templo, amplió la montaña. Y entonces lo que Herodes hizo fue hacer que la montaña le hizo, ¿cómo se llama? Unas murallas a los lados, a los 4 lados, y las rellenó para que la explanada del templo fuera más amplia, más grande. Y entonces lo que hizo fue la explanada del templo, porque el templo no se mueve. En el templo la gente no entraba, la gente se reunía en la explanada. Entonces hizo crecer la explanada para que entonces la gente que se reunía en la explanada fuera mayor, fuera más grande. Eso lo hizo para congraciarse con los judíos. Herodes tuvo 3 hijos. Herodes Filipo, Herodes Antipas y Herodes Agripa. Herodes Antipas es este al que nos estamos refiriendo, o Marcos se está refiriendo. Ninguno de los 3 fueron reyes realmente, porque Herodes, el César Augusto, el emperador, no les dio el título de reyes, los nombró tetrarcas, con toda la autoridad, pero sobre un territorio. Cuando Marcos habla del rey Herodes, lo que quiere decir es este personaje, Herodes, es el antagonista al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel es soberano. Israel no puede tener otro rey más que el Señor Dios, que es su único rey, el rey soberano, el único rey. Otro rey, el rey Herodes, es antagonista, es contrario al Dios de Israel. Entonces lo que quiere destacar Marcos al ponerle al rey Herodes este
título de rey, que realmente no fue rey, ya lo dije, nunca, el César Augusto nunca le dio el nombramiento de rey. Muchas intrigas, muchos asuntos, ahí hasta el hermano, uno de los hermanos, hasta lo destituyeron, lo quitaron lo que gobernaba, pero no fue rey. ¿Error de Marcos? No. Marcos lo hace a propósito porque lo que quiere destacar es que este personaje representa lo que es contrario al querer de Dios. Llega a oídos de este contrario al proyecto de Dios, llegan pues las opiniones que a raíz, y esto yo lo destaco mucho, a raíz de la acción de los discípulos, se han generado en toda la tierra de Galilea. ¿Quién es Jesús? Fíjense que esa es una pregunta muy interesante. Yo lo he olvidado mencionar, pero es una pregunta muy interesante que está en el fondo del Evangelio de Marcos. ¿Quién es Jesús? ¿Se acuerdan cómo iniciamos el Evangelio de Marcos? El primer capítulo del primer versículo, perdón, el primer versículo del primer capítulo. Se los voy a recordar. Orígenes de la buena noticia de Jesús Mesías, Hijo de Dios. Marcos, desde el primer versículo del capítulo 1, nos dice quién es Jesús. Jesús, Mesías, Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque hay una forma de entender al Mesías no como Hijo de Dios, sino como ellos lo pensaban. Ese es el capítulo 1 en el verso 1. Si nos vamos a la mitad del Evangelio de Marcos, y esto es, a mí me encanta esto porque es muy interesante, al capítulo 8, la mitad del Evangelio de Marcos, en el verso 26, cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, verso 27, salió Jesús con sus discípulos para las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Otra vez, ¿quién soy yo? Y Jesús, Pedro, ahí va a responder: tú eres el Mesías. Ojo, tú eres el Mesías. Marcos dice al inicio, en el capítulo 1, verso 1, buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Pedro respondió bien, no. Bueno, sí, pero incompleto. Entonces Jesús le dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y respondió Pedro: tú eres el Mesías. ¿Le faltó? Sí, le faltó la segunda parte. El Mesías, el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque al quedarse Pedro con la primera parte de la respuesta, el Mesías, lo que significa es, Pedro tiene en la cabeza y en el corazón su idea de Mesías. Y esa idea de Mesías no corresponde a la idea de Mesías, Hijo de Dios, porque la idea de Pedro de Mesías es el que va a venir y por la violencia y por las armas y tomando el poder va a restaurar el dominio y la soberanía de Israel. Eso no es el Mesías de Dios. Ese es el Mesías de Pedro. Ese es el Mesías del judaísmo. Y por eso Jesús, ¿se acuerdan? Después de que Pedro responde, le dice, respondió Pedro así: tú eres el Mesías. Y Jesús le ordenó que no se lo dijera a nadie. ¿Por qué? Por lo mismo que está pasando ahorita. Porque si Pedro anda diciendo a todo el mundo que Jesús es el Mesías, no me ayudes, compadre. Me estás echando a perder el asunto. ¿Por qué? Porque yo no soy ese Mesías que tú dices. Tendrías que decir el Mesías, el Hijo de Dios. No sé si me estoy explicando. Y curiosamente,
Curiosamente, si nos vamos al final del Evangelio de Marcos, en el capítulo 10 y 15, a ver, 15, porque el Evangelio de Marcos tiene 16 capítulos, pero el capítulo 16, cuando lleguemos a ese, yo creo en unos 4 años, les voy a explicar ese último capítulo, porque el Evangelio de Marcos realmente termina en el capítulo 15. Y en el capítulo 15, cuando está en el Calvario, dice Marcos, a media tarde, capítulo 15, 34, clamó Jesús dando una gran voz, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los allí presentes al oírlo dijeron, mira, está llamando a Elías. Entonces uno echó a correr y empapando una esponja en vinagre, lo sujetó a una caña y le ofreció de beber mientras decía, vamos a ver si viene Elías a descolgarlo. Pero Jesús, lanzando un gran grito, una voz de fuerte, expiró. La cortina del santuario se rasgó en dos de arriba a abajo. Ojo, el centurión que estaba allí presente frente a él, al ver que había expirado de aquel modo, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Lo que Pedro no pudo decir, Mesías, hijo de Dios, el centurión romano, un pagano, lo dice. Y fíjense, dijimos, verso 1 del capítulo 1, verso 27 del capítulo 8 y verso 15, verso 20 y tantos, 37 del capítulo 15. No sé si se fijaron. Es el principio, la mitad y el final. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién es Jesús? Y esa misma pregunta se repite a lo largo de toda la primera parte hasta el capítulo 8. ¿Quién es Jesús? La gente no sabe quién es Jesús. ¿Quién es este que hasta los mares y los espíritus inmundos le obedecen? ¿Quién es este que hasta las enfermedades? ¿Quién es este? Porque no sabían quién era Jesús. Ese es un tema que va de fondo, que va como línea conductora de todo el Evangelio. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que si los discípulos no saben quién es Jesús y tienen una idea falsa de Jesús, cuando vayan a decirles a otros o a predicar, o cuando sean enviados, si ellos tienen una idea equivocada sobre Jesús, ellos van a transmitir una idea equivocada sobre Jesús. ¿Y qué va a pasar? Lo que está sucediendo en el capítulo 6, versos 14 a 16. Llegó a oído de Herodes lo que se decía sobre Jesús. ¿Y qué se decía sobre Jesús? Puras mentiras, puros errores. ¿De dónde vienen? Vienen, uno, de la predicación de los discípulos, de la acción de los discípulos, porque no hicieron lo que Jesús les pidió, porque hicieron lo que ellos creyeron que tenían que hacer. Disculpen que insista yo tanto en esto, pero es que en la práctica, hoy nosotros corremos el mismo error, corremos el mismo riesgo de andar hablando de Dios, como dice el dicho, cada quien habla de la fiesta como le fue en ella. Andar hablando de Dios, pues sí, no lo podemos hacer de otra forma. Andar hablando de Dios desde nuestra propia experiencia, y no siempre la experiencia propia de Dios es
¿cómo diríamos? ¿Verdadera? ¿Es la correcta? ¿Es la adecuada? Y entonces, ¿de qué Dios hablamos? ¿Qué imagen de Dios, qué imagen de Jesús transmitimos y compartimos? Hoy nos encontramos tres ideas falsas, tres conceptos equivocados sobre Jesús. Uno, como su fama se había extendido, llegó a oídos del rey Herodes que se decía: Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Y por eso las fuerzas actúan por su medio. Una. ¿Quién es Jesús? Es Juan el Bautista que ha resucitado. ¿Correcto? ¿Falso? Falso. Jesús no es Juan el Bautista que ha resucitado. Segunda. Otros, en cambio, opinaban: es un profeta. Segunda. Esta le va mejor a Jesús. Es un profeta. ¿Jesús es un profeta? No, no. ¿Quién es Jesús? Marcos ya lo dijo, capítulo 1, verso 1. El Mesías, el Hijo de Dios. No es un profeta. Segunda. Tercera, uno de los antiguos. ¿Otra vez? De los hombres antiguos, de los profetas antiguos. Ya no solamente un profeta, un profeta nuevo, no, es un profeta, uno de los antiguos. Pues también es bueno, pero no, Jesús no es uno de los antiguos. Tres conceptos equivocados de Dios que nacen de la acción equivocada de los discípulos, pero no solamente de ellos, también nace de las convicciones que el mismo pueblo tiene sobre Jesús o sobre Dios. Entonces aquí se juntan dos cosas: los conceptos equivocados y la acción equivocada de los discípulos, que se juntan con las expectativas que el pueblo tiene sobre la llegada del Mesías. Entonces aquí se juntan dos cosas. No solamente son los discípulos, pero también son las expectativas equivocadas del pueblo. Y esto es muy interesante. Otra vez volvemos a lo mismo. Bueno, ahorita lo vamos a profundizar más. Primero, pues, ¿por qué lo identifican con el Bautista? ¿Qué hicieron los discípulos? Los discípulos fueron a predicar, fueron a exhortar al pueblo a la enmienda. Así decía. Ellos se fueron y se pusieron a predicar que se enmendaran. Enmendarse, ¿qué es enmendarse? Enmendarse es corregirse, componerse, arreglarse. Sí, ¿verdad? Yo enmiendo algo, lo arreglo. Arreglo lo que está descompuesto. Sí, ¿verdad? Sí, no sé cómo traduzca el diccionario, pero eso es enmendarse, ¿verdad? Enmendarse es corregir algo, arreglar algo que está mal. En el fondo, la enmienda, el arreglar algo que está mal, destaca el valor que tiene eso que hay que arreglar. Y entonces lo arreglo. Ayer se le acabó la pila a mi reloj y me tuve que ir a buscar cambiarle la pila. El reloj está bueno, nada más necesita la pila, ¿sí? Pero no tiré el reloj funciona. La pila ya no.
Esto tiene una relación muy estrecha con algo que para el pueblo de Israel era una convicción. ¿Cuál? La restauración. Restaurar significa arreglar algo, devolverle a algo el brillo que ha perdido. Hay los restauradores de muebles antiguos y está el mueble de la imagen, el mueble antiguo dañado, y entonces lo lleva al restaurador y el restaurador lo deja como nuevo. Otra vez le hace, le pinta, le arregla esto, aquello, lo restaura. Pero es eso que ya estaba que le devuelve su brillo original. Ojo, Cuando los discípulos van y proclaman la enmienda, eso lo hacía Juan el Bautista. Y Juan el Bautista, ¿qué anunciaba? Sí, esta enmienda, esta restauración, esa era la idea que Juan el Bautista tenía, esta restauración. Y de hecho, algunos pensaban que Jesús estaba en continuidad con Juan el Bautista, que Jesús venía continuando la obra del Bautista. Y nosotros, Marcos nos lo enseña, Jesús rompe con la obra del Bautista. Así como rompió con las instituciones, Jesús rompe con la obra del Bautista. ¿Por qué? Porque no es continuidad, no es restaurar lo antiguo, no. El vino nuevo, ¿se acuerdan? El vino nuevo exige odres nuevos. No es volver a lo viejo, no es romper. Y el reino de Dios, que Jesús anuncia, no es restaurar o regresar. Jesús no es un restaurador de lo antiguo. No, Jesús viene a mostrar la gran novedad del reino. Esa novedad del reino, dos pilares: amor universal de Dios y igualdad entre todos los hombres. Dios no excluye y todos somos iguales. Esos dos pilares no tienen nada que ver con lo que el pueblo de Israel pensaba. El pueblo de Israel pensaba, no, nosotros somos superiores y Dios excluye. Novedad, Jesús viene a traer una gran novedad. Los discípulos, ¿qué anunciaban? La restauración. ¿Por qué? Porque en la cabeza de los discípulos y en su corazón, Israel tendría que estar todavía por encima de. ¿Se acuerdan que ya habíamos platicado que el texto de Marcos se escribe alrededor del año 60, entre el 60 y el 70 de la era cristiana? Y que ya para entonces las comunidades de Marcos son comunidades mixtas, formadas por cristianos, unos que vienen del judaísmo y otros que vienen del paganismo. Los que vienen del judaísmo traen en su cabeza y en su corazón todo el bagaje judío. Los que vienen del paganismo, pues no conocen para nada el judaísmo. ¿Qué pasa? Los de origen judío intentan imponerle a los de origen pagano todas sus prácticas y todas sus enseñanzas propias del judaísmo. Y entonces se provoca, se genera, se hace en las comunidades de Marcos un conflicto en donde se va perdiendo de vista lo principal. ¿Y qué es lo principal? Lo principal es el seguimiento de Cristo, de la novedad de Cristo, no de lo que el judaísmo antiguo enseñaba. Por eso, cuando dicen
que es Juan el Bautista que ha resucitado. No porque el personaje de Juan el Bautista sea malo, no. Es que el personaje de Juan el Bautista es Juan el Bautista, no es Jesús. Jesús lleva hacia adelante, Juan el Bautista corta. Juan el Bautista lleva hacia atrás. Pero más aún, como Juan el Bautista, Herodes le había mandado cortar la cabeza por andar Juan el Bautista diciéndole a Herodes que se había metido ahí con la mujer de su hermano. Entonces, Juan el Bautista muerto, si Juan el Bautista ahora ha resucitado, entonces Juan el Bautista murió y al resucitar entró en relación con poderes extraños de la muerte. Y Jesús, actúa y hace, ¿se acuerdan? Los que bajaron de Jerusalén, los letrados, dijeron, actúa con el poder de Belcebú, el príncipe de los demonios. Entonces la gente le atribuyó a Jesús las acciones que realizaba, no al poder de Dios, no al poder del Espíritu, sino al poder de Belcebú. ¿Por qué? Porque si es Juan el Bautista que ha resucitado, entonces el poder del mal, de la muerte, actúa en en Juan a través de Jesús. Es Juan que ha resucitado y que actúa en Jesús. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista predicaba la enmienda. Y los discípulos que predican la enmienda. Juan el Bautista predicaba el regreso. Juan el Bautista predicaba que el reino de Dios sería realidad, ¿sí? Los discípulos predican la enmienda. Y Juan el Bautista predicaba esa enmienda por medio del cambio de vida, del volver, de sacar las injusticias del corazón. Cuando la predicación de Jesús no es el cambio de vida. Ojo, la predicación de Jesús consiste en el reino de Dios. El asunto no es cambiar de vida. Aunque es bueno, cambie de vida, pues sí, cambie de vida. Pero no. Nosotros los cristianos, en el centro de nuestra fe cristiana, no está el cambio de vida. No está la enmienda o la conversión para ser buenos. No. En el centro de nuestra experiencia de fe cristiana, ¿quién está? Está Jesús de Nazaret. Está la persona de Jesús. Los discípulos se fueron a predicar el cambio de vida, a exhortar al cambio de vida. ¿Se equivocaron? Sí. Sí. Lo que tenían que haber predicado era la fe en Jesús de Nazaret. Pero ¿cómo van a predicar la fe en Jesús de Nazaret si ellos están lejos de Jesús de Nazaret? ¿Se acuerdan? La tempestad calmada. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? ¿No te importa? Espérense, aquí, ¿quién soy? ¿Por qué tienen miedo? No saben quién soy yo. Por eso, Jesús de Nazaret lo confunden con Juan el Bautista, que ha resucitado. Segundo, un profeta. Bueno, pues aquí ya hay algo mejor para Jesús, un profeta. Un profeta. Especialmente había en el Antiguo Testamento imágenes de profetas muy, muy importantes. Especialmente había uno, había muchos, pero uno era muy importante. Elías. Elías era el profeta de fuego. Elías era el profeta que estaba anunciado que Elías tenía que regresar
antes de que el Mesías llegara. Elías tenía que volver y hacerse presente para anunciar la llegada del Mesías. ¿Quién es Jesús? El profeta. ¿Cuál? Elías, el profeta que viene a anunciar que ya está cerca el Mesías. Favorable, claro, a Jesús le dan su lugar, es profeta, pero no le reconocen su identidad como el Mesías. ¿Por qué? Porque simplemente Jesús no actúa y no responde de acuerdo a sus expectativas. Ellos esperaban un Mesías que viniera y que siendo el Mesías que viene, será un Mesías poderoso, un Mesías liberador, un Mesías que vendrá a poner a Israel en su lugar por encima de todos los pueblos. Y Jesús no hace eso. Y lo hará por la violencia. Y Jesús no hace eso. ¿Esperan un cambio? Sí, pero este cambio no. ¿Se acuerdan? Esa es la razón de la parábola del sembrador, donde el pueblo de Israel, los que lo escuchan, esperan un cambio. Sí, pero Jesús dice, el cambio empieza por la semilla puesta en el propio terreno. El cambio implica la participación de la persona. No es el Mesías que va a venir a resolverlo todo. Es la persona que por su adhesión a el proyecto del reino expresado en Jesús de Nazaret va cambiando y va dando fruto. Los 12, con su predicación, con esto que hacían, despertaron. ¿Se acuerdan que dije? Aquí el asunto es no solamente la acción de los 12, es la acción de los 12, pero también son las expectativas del pueblo. ¿Y cuáles son las expectativas del pueblo? Pues este Mesías que venga y nos libere de todo. Y los discípulos lo que hicieron fue despertar la esperanza de esta restauración que el Mesías tendría que hacer, anunciado primero por Elías. Y Jesús, esto hay que entenderlo con mucha claridad. Jesús no viene a restaurar nada. Jesús no viene a restaurar. No viene a devolverle. No, Jesús viene a llevarnos a lo nuevo. De hecho, fíjense cómo el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, termina con una frase preciosa. Maránata, ven, Señor Jesús. Así termina. Es decir, Jesús no viene a llevarnos a lo viejo. El vino nuevo exige odres nuevos. Jesús no viene a llevarnos a lo viejo. Jesús viene a llevarnos a lo nuevo. De hecho, fíjense el término resurrección. Cuando hablamos de resucitar, no hablamos de volver a la vida. Por ejemplo, Lázaro, cuando nos encontramos por ahí la narración de la resurrección de Lázaro, pues resulta que a Lázaro no lo resucitaron. A Lázaro lo regresaron a la vida, porque Lázaro ya estaba muerto y volvió a vivir. Pero se volvió a morir, yo creo. O ahí anda Lázaro. ¿Alguno se ha topado a Lázaro por algún lado? No. Nos va a pasar a nosotros como aquel matrimonio que fueron a Tierra Santa y andaban por ahí en Betania, la tierra de Lázaro, ¿verdad? Y se le murió la suegra al señor, se murió la mamá de la esposa. Entonces dijo, ¿qué hago, verdad? ¿Qué hago? Pues, ¿cuánto me sale sepultarla aquí, verdad? Pues sepultarla aquí, le sale $10,000. Bueno. Y llevármela a México, pues llevársela le salen $100,000. Dijo, ay, carajos.
Dijo, me la llevo. Y se trajo a la suegra difunta, ¿verdad? Y todos le decían, oye, ¿cómo quieres a tu suegra? No es que la quiera, es que por ahí me encontré y escuché a unos que por aquí andaba uno, que hace muchos años había resucitado un muerto, no va a ser que sean de ahorita y me resucite a la suegra, mejor me la llevo, aunque cueste. ¿Qué le pasó a Lázaro? Lázaro se volvió a morir. Si no, ahí andaría por... A Lázaro realmente no lo resucitaron, lo devolvieron a la vida. Porque resucitar es pasar a una vida mejor, es pasar a una vida más plena, es dar un paso hacia adelante. Por eso, cuando nosotros pensamos en la resurrección del final, no es volver a esta vida. Por eso, cuando pensamos en la resurrección que todos tenemos que ir viviendo todos los días, pues no es volver a lo que ya teníamos, es crecer, es avanzar, es dar un paso adelante. Jesús no viene a restaurar, no viene a llevarnos hacia atrás. Jesús viene a llevarnos hacia adelante. Y esto sería muy interesante pensarlo, yo lo planteo así simplemente como línea de reflexión. Ser creyentes, ser discípulos de Cristo. ¿En qué se expresa en tu vida y en la mía que soy discípulo de Jesús? ¿En qué, hacia qué nuevo me lleva en mi vida? No nuevo de novedoso, laguneros al fin, no nuevo de novedoso, nuevo generado desde. ¿Qué hay de nuevo en mi vida como discípulo de Jesús? Porque si no hay nada nuevo, entonces no estoy en este camino plenamente. Bueno, eso así como una idea. Entonces Jesús no viene a restaurar, Jesús viene a llevar hacia adelante. Tercero, uno de los antiguos, pues sí, de los antiguos profetas, de los hombres antiguos importantes. Sigue la predicación del antiguo, pero entonces a Jesús lo siguen identificando con el pasado. A Jesús lo siguen haciendo ver hacia atrás. ¿Quién es Jesús? Pues alguien del pasado. No hay nada nuevo. Pues sí, es un profeta importante, pero no hay nada nuevo. El profetismo se rescata, se resucita, pero no hay nada nuevo. Estas tres formas de entender a Jesús responden, por un lado, a la acción de los discípulos, porque lo que ellos hicieron generó estas ideas equivocadas sobre Jesús. Pero no solamente lo que ellos hicieron, también lo generó las expectativas de los grupos humanos. Uno, por ejemplo, Juan el Bautista. ¿Para quién es Jesús? Es Juan el Bautista. Para el primer grupo, para un grupo de los que nosotros hemos identificado, a los que hemos llamado adictos a la institución. Esos que están tan amarrados a la institución que tienen en la cabeza todo lo que la institución les ha mostrado y enseñado. Ahí está la hija de Jairo. Ahí está la mujer que sufre flujos de sangre. Para ellos, Jesús es Juan el Bautista que ha resucitado y que al resucitar actúa con la fuerza de Belcebú, porque está Jesús o Juan el Bautista en Jesús en contra de la institución y entonces está derrumbando la institución. Por eso no podemos creer en él. Segundo grupo, los que creen que es uno de los profetas, Elías. ¿Quiénes creen esto? Pues son los hombres, nosotros los identificamos con un grupo reformistas. Estos que quieren volver al pasado y que quieren que
fíjense que hay gente que dice, ay, es que antes y hoy en el presente dice, es que antes era mejor, ¿eh? Antes era mejor, porque antes iba uno a la iglesia y el incienso y el humito y el órgano y los cantos en latín y el padre volteado así. Antes era mejor, ahora, ¿no? Y entonces es recuperar. Pero resulta que esos reformistas, fíjense que hoy también los tenemos, ¿eh? Esos reformistas, esos que buscan volver atrás, resulta, como decía José José, que de Dios goce, ya lo pasado, pasado. El pasado ya no va a volver. Hoy todo el mundo, los comentaristas, los líderes de opinión, en todos lados se habla de que el mundo después del coronavirus no será el mismo. No será el mismo. Nosotros nos estamos planteando, por ejemplo, en la parroquia, nuestra pastoral después del coronavirus ya no va a ser la misma. Esto que estamos haciendo a lo que nos empujó el coronavirus, pues yo creo que ya se va a quedar. Aunque hagamos otras cosas presenciales, pero esto ya va a ser una forma habitual de encontrarnos, de reflexionar. Hay muchas cosas a las que ya no vamos a regresar. Hay gente reformista. Hay gente, esos reformistas, pues sí, Jesús, el profeta, Elías, pero no es el Mesías. No cree en Jesús. Pone toda su esperanza en la enmienda, como los discípulos les dijeron, enmiéndense. No, el asunto no es enmendarse, el asunto no es, sea bueno, pórtese bien. No, el asunto es, cree en Jesús. No es la esperanza de la restauración. ¿Por qué? Porque conserva los dos pilares que el judaísmo tenía. El nacionalismo, es decir, el exclusivismo, nosotros somos los únicos, y la superioridad. El tercer grupo, alguno de los profetas, alguno de los antiguos profetas, son el grupo de los judíos fieles a la alianza, piadosos, religiosos, pero que contemplan en Jesús, que es un profeta, uno, como tantos, llamados a la conversión del corazón, pero nada más, no a la fe en Jesús. Y sin embargo, fíjense, y aquí vienen las cosas interesantes, ya voy a terminar. Jesús no es una figura del pasado. Pensar así, entender a Jesús así, es no comprender la novedad de Jesús y del reino de Dios. No entender su actuación y permitir que las expectativas personales me hagan crearme un Jesús, un Dios a mi medida. Y ahí entran los propios miedos. Ahí entran incluso los descontentos. Incluso ahí entran muchas, ¿cómo llamaríamos? Piadosidades. Piadosidades, ¿sí? Ahí entran muchas piadosidades. Una vez me acuerdo yo cuando estaba casi recién ordenado, estaba yo haciendo mi oración, y creo que estaba en catedral. Estaba haciendo yo mi oración, la catedral todavía no empezaba la misa. Y estaba yo sentado en una banca, con la pierna cruzada. No cruzada así, como sea, así. ¿No? Y estaba haciendo mi oración. Y llegó una señora, estoy hablando como del 86, 87, por ahí. Pasó una señora y me regañó porque estaba yo con la pierna cruzada, ¿verdad? Me regañó, dijo, ¿cómo está con la pierna cruzada en la iglesia? Y me puso como palo de gallina. Yo no dije nada, ¿verdad? Hasta me reí. ¿Eh? Dije, ay, Dios mío.
cómo somos bobos, cómo somos estúpidos muchas veces, porque cosas como estas, la pierna cruzada, es más importante que el trato respetuoso con las personas. Dios se va a enojar porque yo cruce la pierna. Ay, Dios le... pero que yo tenga que aprender a respetar a las personas y a tratarlas de manera adecuada, ahí cómo cambian las cosas. Fíjense cómo muchas veces desde nuestros miedos, desde nuestros vacíos, desde nuestras piadosidades incluso, podemos hacernos imágenes equivocadas de Dios. Ahora a mí me llama la atención, hay un programa de radio en la noche, a las 10 de la noche en Radio Fórmula, que sigue a los programas de comentaristas de economía. Y lo publicitan mucho y dicen, oremos para pedirle perdón a Dios y que Él tenga misericordia de nosotros en esta pandemia. En el fondo, ¿cuál es el mensaje? Dios tiene que librarnos de esto. Y si Dios tiene que librarnos, si Dios tiene que ser misericordioso con nosotros y librarnos de esto, es porque Dios nos lo mandó. Yo me resisto a creer, aunque he escuchado sacerdotes importantes que dicen que esto es castigo de Dios. Yo me resisto a creer que sea castigo de Dios. Esto no es castigo de Dios. Pero fíjense cómo nuestros miedos, nuestras convicciones las proyectamos y entonces se las ponemos a Jesús. Y entonces, ¿qué andamos haciendo? Pues sí, ahí se topa uno por el WhatsApp y gente muy de iglesia y muy católica y muy de golpe de pecho, ¿verdad? Pues ahí anda hasta López Obrador con el detente del Sagrado Corazón de Jesús, ¿verdad? Como si fuera un amuleto para que se vaya la pandemia. No, espéreme, no. Esos son nuestros miedos y nuestras convicciones equivocadas. ¿Por qué? Porque resulta que lo que los 12 hicieron, y ojo con esto, porque nosotros somos los nuevos 12. Nosotros somos los nuevos 12. Lo que los 12 hicieron terminó bloqueando la misión de Jesús. Lo que los 12 hicieron terminó bloqueando. Yo creo que Jesús les ha de haber dicho, hey, no me ayudes, compadre, me estás echando a perder el asunto. Estás diciendo puras cosas. Es como cuando alguien va a aprender a un oficio, alguna cosa, ¿verdad? Mira, así hazle. Y cuando alguien es muy desesperado y no se deja enseñar, apenas le dicen, mira, 1, 2, 3, son 7 pasos, ¿verdad? 1, 2, ay, entendí, mira, déjame, yo lo hago. No, espérate, apréndete los 7 pasos, practícalos, vívelos primero y luego ya cambies. ¿Por qué? Porque lo más seguro es que vas a echar a perder las cosas, que vas a hacer las cosas de manera equivocada, que no vas a hacer como son. A mí me parece, pues, el tema de hoy es muy, muy interesante. Creo que nos puede ayudar a entender que nosotros, que hoy somos parte de estos 12, tenemos que revisar muy bien lo que tenemos que hacer, lo que actuamos, cómo lo realizamos, para poder actuar, trabajar y hacer lo que Jesús dice. Y eso solamente lo vamos a lograr en la medida, primero, en que estemos con Él para poder ser enviados a predicar. Pues que Dios nos ayude, a tener esta experiencia de Jesús para que podamos transmitir el auténtico rostro de Jesús. Que esa sea nuestra tarea y que esa sea nuestra petición. Que Dios nos ayude para hacerlo realidad.